Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Cárdenas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, estudiante de Psicología del tercer trimestre. Este video va enfocado en la morfología del cráneo y en la materia de neurociencias. Espero que les guste y sea de su agrado. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es el sistema nervioso central? Es la parte del sistema nervioso hacia la que llega la información y es también de la que sale información, procesando toda esta y generando órdenes. Esta estructura es compleja, la poseen los seres humanos, encargándose de procesar nuestros pensamientos a través de los sentidos. Consta de dos partes, el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo? El encéfalo está compuesto por cuatro partes principales: el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico. En estas cuatro partes se procesa la información proveniente de nuestro cuerpo y se generan comandos y órdenes, las cuales le indican al tejido de nuestro cuerpo cómo responder y funcionar a ciertas situaciones. El encéfalo se divide en tres regiones: el prosencéfalo, donde está el diencéfalo y los hemisferios cerebrales; el mesencéfalo y el rompencéfalo. Este está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo. ¿Qué es la médula espinal? La médula espinal es el cordón nervioso que está protegido por la columna vertebral, alojada en el canal vertebral, rodeada por el líquido cefalorraquídeo. Consta de una parte cervical, dorsal, lumbar y sacra. ¿Qué es el tronco encefálico? El tronco encefálico está dividido en tres partes, las cuales son mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Este es el que conecta con la médula espinal y con los centros de pensamiento superiores del encéfalo. Entre las tres partes que conforman al tronco encefálico regulan la respiración, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, entre otras funciones importantes. ¿Qué es el cerebro? El cerebro está compuesto de dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, separado por una cisura en el medio. A la superficie se le llama corteza cerebral y a los pliegues se le llaman circunvoluciones cerebrales, donde están las funciones más avanzadas del ser humano. ¿Qué es el cerebelo? El cerebelo está ubicado en la parte posterior inferior debajo del cerebro, hacia la parte de atrás. Este controla el equilibrio para poder caminar, estar parados y otras funciones motoras. Esta estructura se conecta con el tronco a través de los pedúnculos inferiores, superiores y medios. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Este sistema conecta el sistema nervioso central con las diferentes partes de nuestro cuerpo, siendo este del que lleva la información hacia el sistema nervioso central, y es a través de él que salen órdenes del sistema nervioso central con destino a la periferia. Las estructuras anatómicas del sistema nervioso periférico son dos: los nervios y los ganglios. Los nervios son unas estructuras alargadas que llevan los axones de las neuronas y se van distribuyendo por todo el cuerpo. Los ganglios son acúmulos de los somas de las neuronas y de los cuerpos neuronales. Los tipos de ganglios son tres: los ganglios de las raíces dorsales, los ganglios vegetativos y los ganglios de los nervios craneales. De la parte superior del encéfalo salen 12 pares de nervios, conocidos como los 12 pares craneales, y de la médula espinal salen 31 pares de nervios espinales. La sustancia blanca es el acúmulo de dendritas y axones, y la sustancia gris es el acúmulo de los cuerpos neuronales del sistema nervioso central. La localización de la sustancia gris es periférica, a nivel del cerebro. En cambio, a nivel del tronco encefálico y de la médula espinal es central. Por otro lado, la localización de la sustancia blanca en el sistema nervioso central es el contrario. Es central en el cerebro y es periférica en el tronco encefálico y la médula espinal. La división fisiológica del sistema nervioso periférico son dos: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso somático?
Está relacionado con los movimientos voluntarios y se puede decir que tiene vías aferentes y eferentes, con la función de controlar estos movimientos voluntarios. ¿Qué son los nervios aferentes? Estos nervios envían información al cerebro y a la médula espinal, llevando los impulsos nerviosos desde los órganos o receptores hasta el sistema nervioso central. Las vías aferentes pueden ser sensoriales, como la vista, el oído, el olfato y el gusto. Las vías aferentes pueden ser también sensitivas, como el tacto grueso, fino y propioceptivo. Los nervios eferentes son los que envían la información desde el cerebro y las vías aferentes motora es la vía voluntaria. Son los impulsos nerviosos los cuales hacen que se contraigan los músculos estriados o esqueléticos, como los bíceps, tríceps, cuádriceps. El neurotransmisor del sistema nervioso somático es la acetilcolina. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Es el que controla los movimientos involuntarios. Este se encarga de conectar las neuronas del sistema nervioso central con el resto del sistema nervioso, corporales y órganos. Se divide en dos partes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué es el sistema nervioso simpático? Es el que está relacionado con las situaciones de alerta y con la respuesta lucha-huida. Y su neurotransmisor es la noradrenalina, haciendo que aumente la frecuencia cardíaca ante algún peligro, las frecuencias respiratorias y el tono muscular. ¿Qué es el sistema nervioso parasimpático? Es totalmente lo opuesto al anterior sistema. Está relacionado con las situaciones de relajación y da respuesta a descansa, dirige. Su neurotransmisor es la acetilcolina, haciendo que disminuya la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la relajación muscular. Estas divisiones que les he explicado son clasificaciones que usamos los seres humanos para poder comunicarnos y entender a los demás. Todo el neuroeje está protegido por estructuras óseas, las cuales son el cráneo y la columna vertebral. Estructura y función del cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es el director de nuestro cuerpo y es el órgano organizador del sistema nervioso, siendo el intermediario de la interacción entre el cuerpo y el mundo exterior. Es un órgano pequeño, pesa 1.300 gramos y ocupa 1.200 centímetros cúbicos. La corteza cerebral externa contiene 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. ¿Qué es el lóbulo frontal? Este lóbulo es importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad o el movimiento voluntario. Las funciones del lóbulo frontal son aquellas atribuciones exclusivamente a los seres racionales, con criterio propio, con las posibilidades de actuar según estrategias complejas y bien preparadas. Este lóbulo está dividido en dos cortezas, la corteza motora y la corteza prefrontal. ¿Qué es la corteza motora? Esta corteza es la parte del lóbulo frontal involucrada en los procesos de planificación, ejecución y control de movimientos voluntarios. Esta se divide en la corteza primaria, inicia los movimientos voluntarios. La corteza premotora, que es la que controla la programación de actividades motoras. La corteza molecular frontal programa la articulación de palabras. Y la corteza prefrontal. ¿Qué es la corteza prefrontal? Esta corteza está involucrada en muchos procesos cognitivos superiores o complejos, como la toma de decisiones, el razonamiento, la expresión de la personalidad y la cognición social. Esta se divide en un área dorsal, un área medial, un área ventral y esta corteza es el centro de comando de todo el cerebro, encargado de organizar todo lo que el cerebro hace. ¿Qué es el lóbulo parietal? Este lóbulo procesa la información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento.
Este lóbulo contiene 4 áreas funcionales: área superior, área anterior, área inferior, área posterior. ¿Qué es el lóbulo occipital? Este lóbulo es el encargado de la visión, la procesa y la interpreta, permitiendo la formación de recuerdos visuales, integra la percepción visual con la información espacial, proporcionada por los lóbulos parietales adyacentes. Esta se divide seleccionadamente en área primaria y área secundaria. ¿Qué es el lóbulo temporal? Este lóbulo procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. Se divide en un giro temporal superior, especializado en los procesos de aferencias auditivas; medial, especializado en el depósito de aferencias sensoriales; y inferior, especializado en el reconocimiento visual de los objetos y caras. El cerebro recibe un flujo de información enorme del mundo y cosas que nos rodean. La procesa y la hace que cobre un significado, organizándola y controlando los movimientos. Entre otras funciones, regula la temperatura corporal, la circulación sanguínea, la respiración y la digestión. Estructura y función del diencéfalo. ¿Qué es el diencéfalo? El diencéfalo es una región pequeña con muchas regiones y núcleos, siendo la unión del mesencéfalo con el cerebro anterior, junto con el telencéfalo, conforman al cerebro anterior. Sus partes son el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo y el metatálamo. La función del diencéfalo es el centro principal de la transmisión y el procesamiento de la información sensitiva y el control autónomo. A través de las conexiones del sistema límbico es el centro de memoria y la emoción. A través de las conexiones con los ganglios basales es la coordinación motora. A través de la conexión con las áreas sensoriales primarias como la auditiva y la visual. Estructura y función del tallo cerebral. ¿Qué es el tallo cerebral? Es una región cilíndrica del cerebro, constituyendo la mayor ruta de comunicación entre el encéfalo y la médula espinal. Esta está conformada por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Esta estructura se encarga de controlar múltiples procesos básicos, como la respiración, el ritmo cardíaco, el sistema cardiovascular o la percepción de sonidos. En su interior está formada principalmente por sustancia gris y sustancia blanca. El tronco encefálico adopta una forma de tronco, por esto su nombre, y se sitúa en la zona inferior del encéfalo. ¿Qué realiza el mesencéfalo? Este realiza funciones de transmisión de información de forma bidimensional desde el encéfalo al puente varioleo y de la médula espinal al encéfalo. ¿Qué realiza la protuberancia? Este tiene como función principal conectar sus otras 2 regiones, el mesencéfalo con el bulbo raquídeo, incluyendo en ella núcleos importantes para la regulación del sueño y los procesos de alerta. ¿Qué realiza el bulbo raquídeo? Es la región más inferior del tronco cerebral. Esta estructura se caracteriza por estar en contacto directo con la médula espinal, por lo que resulta una estructura clave para comunicar el cerebro con el cuerpo. En la variedad de funciones del tallo cerebral incluye la transmisión de múltiples impulsos nerviosos, controla la regulación de los jugos digestivos, la tos, el vómito, el estornudo y la presión arterial. También la respiración, además del daño y la lesión en el bulbo raquídeo, causa la muerte inmediata en la persona por un paro cardíaco o un paro respiratorio. Núcleos del tallo cerebral. Núcleos somatomotores. Se encargan de recoger información somática de la médula espinal e iniciar procesos relacionados con los movimientos. Núcleos somatosensitivos.
Estos realizan la importante función sensitiva del cuerpo para regular los procesos mentales pertenecientes. Núcleos visceromotores. Forma una columna en el tronco del encéfalo y se caracteriza por realizar actividades relacionadas con el funcionamiento del ojo. Estructura y función del cerebelo. ¿Qué es el cerebelo? Es una región del encéfalo cuya función principal es el de comparar e integrar las informaciones sensitivas y motoras para la ejecución de movimientos precisos. Se encuentra ubicado en la región postero-interior de la fosa del cráneo, debajo de los lóbulos occipital del cerebro. ¿Cuál es la estructura del cerebelo? Desde la vista superior al cerebelo se le distingue un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, una fisura primaria, la cual separa ambos lóbulos. Hacia su parte central se aprecia un área central denominada vermis, del latín gusano, por su aspecto, con un extremo rostral y uno caudal. Y también se aprecian dos masas laterales denominadas hemisferios cerebelosos. Desde la vista inferior se aprecia nuevamente el vermis. Hacia la parte anterior del vermis se encuentra el lóbulo fóculo-nodular. De igual forma, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El cerebelo recibe irrigación de las arterias cerebelar superior, cerebelar postero-inferior, cerebelar antero-inferior, que constituyen ramas de la arteria basilar y la arteria vertebral. La corteza cerebelosa presenta una representación topográfica de las diferentes partes del cerebro. El vermis representa el tronco y el cuello, así como las porciones proximales de las extremidades. La región intermedia representa regiones faciales y las porciones distales de las extremidades. La región lateral no posee una representación topográfica y el lóbulo foculonodular tampoco posee una representación topográfica. Las que sí tienen una representación topográfica reciben aferencias desde todas las porciones respectivas del cuerpo y también desde las áreas motoras correspondientes en la corteza cerebral y el tronco del encéfalo. Al mismo tiempo, el cerebelo desenvuelve las señales motoras a las mismas áreas respectivas de la corteza motora y también a las regiones topográficas del núcleo rojo y de la formación reticular del tronco encefálico. Por lo cual una lesión y un daño en el dermis ocasiona una alteración en los movimientos de la cabeza, el tronco, mientras que una lesión en los hemisferios cerebelosos se caracterizará por presentar incoordinación en los movimientos de las extremidades superiores y extremidades inferiores del mismo lado del hemisferio afectado. El cerebelo sigue las siguientes funciones: coordinación y procesamiento motor, regulación del tono muscular y la marcha, mantenimiento de la postura y equilibrio, ajuste y corrección de músculos agonistas, predicción de posiciones, percepción visual y espacial, aprendizaje de los patrones motores con fluencia del lenguaje. Para que el cerebelo ejecute sus funciones requiere recibir información proveniente de otras áreas del sistema nervioso, como del cerebro, el tallo cerebral y la médula espinal. Estructura y función de la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Es un haz tubular que contiene una estructura delgada y larga de tejido nervioso y células de apoyo. Abarca una gran parte del organismo deslizado desde el bulbo raquídeo del tronco encefálico hasta la región lumbar. La función principal de la médula espinal consiste en transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios del bulbo raquídeo. De esta manera, la médula espinal es la región de comunicar el cerebro con el cuerpo. La médula espinal posee dos elementos principales de estudio:
su anatomía externa y su anatomía interna. La anatomía externa hace referencia a las cualidades de las regiones superficiales de la médula espinal. Aproximadamente la médula espinal pesa 30 gramos. Una médula espinal ya desarrollada llega a tener una longitud de 45 centímetros para los hombres y 42 centímetros para las mujeres. La médula espinal se ubica dentro del hueso intravertebral llamado conducto raquídeo, el cual se localiza dentro del agujero magno hasta la primera o segunda vértebra lumbar. La médula espinal contiene 3 membranas que envuelven toda su estructura, y estas son: la pía madre es una meninge interna que protege tanto el encéfalo como la médula espinal. Los aranoides son una meninge intermedia que también protege tanto el encéfalo como la médula espinal. Y la dura madre es la membrana más exterior de la médula. La anatomía interna hace referencia a las estructuras y sustancias que albergan la médula espinal en su interior. Contiene una amplia área de sustancia gris. Esta región adopta una forma de H o de mariposa. Alrededor de esta región de sustancia gris, la médula espinal contiene otra región constituida por sustancia blanca. De esta manera, la médula espinal se caracteriza por poseer gris en el centro y sustancia blanca en las regiones periféricas. Las prolongaciones internas y posteriores de la médula espinal resultan ser relativamente delgadas. Dichas prolongaciones se denominan astas posteriores y alcanzan prácticamente el surco posterior, teniendo como función principal recibir estímulos y transmitirlos a las regiones encefálicos. Las astas anteriores son funcionalmente somatomotoras, cuyos axones salen por raíces anteriores. Los segmentos torácicos y lumbares posteriores se localizan en una pequeña asta lateral. Este emerge de la unión del asta anterior con la unión del asta posterior y se caracteriza por contener neuronas viscerales simpáticas. Finalmente, en la parte lateral de la base del asta anterior de los segmentos cervicales superiores se encuentra una región denominada formación reticular. Se caracteriza por contener sustancia blanca y sustancia gris mezclada. Llegamos al final del video y por último quiero dejarles una pequeña reflexión. Saber para qué sirve el sistema nervioso central y periférico les ayudará a comprender la estructura del cuerpo humano, ya que cualquier acción ejecutada por ellos dependerá del sistema nervioso para que sea efectiva. Nuestro cuerpo es un vehículo, el cual nos acompaña a todas partes. Por esta razón es necesario conocerlo y conocer todas sus funciones y sistemas. Comprendiendo al cerebro y todas sus estructuras y partes, siendo éste el responsable de las funciones mentales o cognitivas superiores, igual que conocer todas las partes que anteriormente mencioné a lo largo del video. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video y que se hayan quedado hasta el final. No olviden darle me gusta y suscribirse para más videos como este, donde puedan aprender un poco más sobre varios conocimientos y varios temas y los ayude para sus estudios. Nos vemos en otros videos. Adiós.